Hola, ¿cómo están? Continuamos con el diseño de instalaciones para las industrias 2. Soy Mercedes Canese, estamos en la unidad 5, instalaciones eléctricas trifásicas. Vamos a ver ahora la última parte de esta unidad y con esto también terminamos los videos de presentación de las diferentes unidades de esta cátedra. Así que si llegaron hasta aquí, bien, muy bien. Vamos por esta última unidad que vamos a complementar con un video más para profundizar un poco en el conocimiento sobre el pliego tarifario, ¿verdad? Porque esto es como un resumencito de los puntos más importantes. Bueno, este último capítulo es el pliego tarifario de la ANDE respecto a la categoría y potencia a ser contratada. Lo que nosotros buscamos en esta parte es tener claro que tenemos que elegir la mejor categoría y definir la potencia que vamos a contratar de acuerdo a las características de nuestra industria y sobre todo tratando de minimizar el consumo energético y el costo de la energía. Estamos hablando un poco de eficiencia energética, de economía, estamos hablando de cómo también ajustar un costo muy importante siempre en una industria que es la energía eléctrica y que debemos cada fin de mes completar, digamos, los recursos para pagar esa factura de luz. Bueno, el pliego que actualmente está vigente es el pliego número 21, ahora en el 2021. Este video a lo mejor sirve para varios años, así que puede ser que después ya quede desfasado el pliego 21, pero en este momento es el vigente. Ustedes esto encuentran en la web. Este pliego lo que hace es tiene cambios respecto al pliego 20, realmente en algunos aspectos a mí no me gusta mucho este pliego porque las exigencias que pone para que una industria esté en la categoría industrial hace que realmente exista un enorme subregistro de industrias, especialmente pequeñas, con lo cual se distorsiona nuestra estadística de consumo energético a nivel industrial. La burocracia para acceder a la tarifa industrial es compleja, inclusive en algunos casos no es ni siquiera conveniente, entonces muchas industrias terminan estando en otras categorías tarifarias y eso realmente estadísticamente es un problema, pero bueno, es lo que tenemos. Igualmente, y por otra parte, lo ideal sería que siempre la categoría industrial sea la más conveniente para una industria. Eso también es algo que la ANDE debería tener en cuenta para su siguiente pliego tarifario, ojalá lo hagan, porque este pliego realmente es un retroceso respecto a cuestiones de eficiencia energética que tenían otros pliegos anteriores. También reduce la ventaja que tenía la tarifa diferencial, con todo lo que significa una tarifa diferencial, que significa eso, que se contrata una cierta potencia para el horario de punta y para el horario fuera de punta, que voy a explicar enseguida un poco más en qué consiste. Y eso necesita toda una organización dentro de la industria. Entonces, si es tan complejo hacer esa organización, la gente se queda nomás con con la tarifa que no es diferencial, que tampoco le conviene a la ANDE porque significa que la ANDE termina contratando más potencia, porque recuerden ustedes que la ANDE contrata su potencia de Itaipú de acuerdo a la punta de carga del sistema, no importa que eso dure unos minutos nada más. Entonces, cuanto más se salga de esa punta, más conveniente es para el sistema eléctrico. Y bueno, en ese sentido también este pliego tarifario no es tan ventajoso como era el 20, eh, para que las industrias tengan interés en pasar a la tarifa diferencial. Lo de la contratación de potencia es todo un tema también que no vamos a tocar a profundidad ahora, pero que ya que estamos hablando del periodo tarifario, es muy importante que como ingenieros industriales manejemos. El Tratado de Itaipú obliga a ambos países, pero realmente es un tratado simétrico para países que son asimétricos, a informar 2 años antes la potencia que se van a contratar en los próximos 10 años. Por supuesto que eso le perjudica a Paraguay y no a Brasil, porque Brasil no solamente usa toda su energía, sino que también la que nosotros no usamos. Entonces nunca Paraguay, ni en la época de Stroessner, ni en todos los siguientes gobiernos aplicó ese, esa obligación del tratado de informar esa potencia, ese cronograma de contratación de potencia hasta el gobierno de Abdo Benito. En este gobierno sí se estableció ya por primera vez en la historia un cronograma que perjudica a Paraguay desde mi punto de vista técnico. Por supuesto que es un tema
que tiene diferentes puntos de vista dependiendo de los técnicos, pero que ustedes entenderán cuando trabajen con las industrias y tengan que manejar la cuestión tarifaria, entenderán por qué digo que es algo no conveniente para Paraguay, porque es muy difícil predecir cuál va a ser tu potencia contratada en los próximos años. Vos podés predecir a lo mejor lo que vas a contratar el año que viene, pero lo que vas a contratar dentro de 10 años, depende de tantas cosas. Ahora con la pandemia quedó más que demostrado que es muy difícil hacer eso. Y eso está en el tratado realmente para perjudicarle a Paraguay. ¿Por qué Paraguay va a tener que decir cuánto contrata? Siendo que el 50% es de Paraguay, y no puede ser que no podamos nosotros usar lo que es nuestro y que nosotros mismos tengamos que ponernos un límite para eso. Bueno, cierro el paréntesis sobre ese tema. Si quieren profundizar, lo hacemos también en clase. Siempre es importante informarse sobre estas cosas. Espero despertar el interés para que ustedes lo estudien y analicen y no se queden con mi opinión, sino que traten de hacer su propia investigación sobre la materia. Bueno, entonces volviendo al pliego tarifario, nosotros también tenemos que hacer esa pequeña escala. Nosotros también contratamos potencia a nivel industrial. Si tenemos una industria, tenemos que contratar la potencia de la ANDE. Si queremos hacer una modificación de esa potencia porque trajimos un motor más o lo que sea, tenemos que hacerle una consulta previa a la ANDE y la ANDE nos dice si va a poder o no aumentar ese suministro de potencia, e inclusive nos puede hacer partícipe de la inversión necesaria para que la infraestructura eléctrica de la ANDE esté en condiciones de entregarnos esa potencia, lo cual hasta en un 50% se devuelve al usuario en la factura eléctrica en un plazo de tiempo determinado que, si no me equivoco, es 12 meses. Entonces eso, así en mini escala también tenemos eso, pero podemos ir variando año a año, que es lo lógico. No es que tenemos que decirle a la ANDE, esta industria por 10 años va a consumir esto, ni nada, eso realmente no tiene lógica. Depende de demasiados factores, si crece la economía, si no crece, si no viene una pandemia, etc. Pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que informar cuál es nuestra potencia y tenemos que contratar a partir de media tensión. También hay muchísimas industrias, la mayoría, que contrata en baja tensión, donde tampoco es una tarifa conveniente para los pequeños industriales en comparación con otras categorías. Solamente la comercial es más cara que la industrial. Y la industrial en baja tensión es más cara que la industrial en media tensión, lo cual tampoco tiene lógica, porque una industria que justamente al ser grande tiene más capacidad de consumo y de pago, va a tener derecho a pagar menos que una pequeña industria. Es un tema también polémico, hay técnicos que defienden esto por el tema de que es como una compra al por mayor, o sea, genera menos costos técnicamente a la ANDE, aunque eso también es discutible por el tema de la eficiencia energética. Entonces pasa que un gran shopping paga menos por kilowatt hora que un pequeño almacén. Eso es justo, es para el debate también, pero así es el pliego tarifario. Lo bueno de este pliego tarifario 21, que no es para hablar todo mal de este pliego tarifario, tiene aspectos buenos, es que ajustó tarifas a grandes usuarios que realmente tenían tarifas subsidiadas en el pliego anterior. Eso es lo positivo. Entonces tiene matices, todo tiene matices, ¿verdad? Nada es absoluto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en el pliego tarifario? Tenemos niveles de tensión, baja tensión, media tensión, alta y muy alta tensión. Tenemos grupos de consumo. Estos grupos están muy claros en baja tensión, en media tensión es donde empezamos a tener problemas. Y como les decía también, los requisitos burocráticos hacen que haya un subregistro norma a nivel industrial. A partir de media tensión tenemos categorías diferenciales y las tarifas son binomiales. ¿Qué significa eso? Que contratamos potencia y al mismo tiempo pagamos energía. Y al mismo tiempo, si nos excedemos en la potencia que contratamos, las multas nos dejan hablando solos. Entonces es muy importante, y es algo que todo ingeniero industrial debe hacer cuando está en una fábrica, controlar esa factura de la ANDE y ver si hay algún tipo de multa, ya sea como por energía reactiva, como vimos en la unidad anterior, en la parte anterior, o por exceso de potencia contratada. Hagamos rápidamente las correcciones para contratar más potencia, lo que sea,
con esa consulta previa, como les digo, y acercarnos a grandes clientes de la ANDE, que son los que atienden a partir de media tensión, y ver con ellos la estadística, el consumo de la potencia, etcétera, y ajustar. Sí, eso es súper importante, y aunque ustedes no lo crean, casi todas las industrias pasan por eso. Hay muy poco, no sé por qué, los dueños o los accionistas o los gerentes administrativos pagan nomás la factura y no miran. Yo, si tengo que pagar una multa, porque las industrias consumen mucho, ¿verdad? O sea, no sé, yo trabajé en industrias que su factura de luz era 40 millones al mes y 4 millones de multa, 8 millones de multa. ¿Cómo van a estar nomás pagando eso, verdad? ¿Cómo no van a mirar la factura? Entonces, con ese solo ajuste nosotros podemos justificar ya nuestro salario como ingenieros de la fábrica, ¿verdad? Haciendo esos ajustes para que ellos dejen de pagar esa multa. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para minimizar el pago de la factura? En primer lugar, eso, que no haya multas. Hacer todo el ajuste para que no haya multas. Ahí es muy importante mirar el histórico de consumo, como les digo, porque puede ser que en un mes haya pasado la potencia, pero haya sido por alguna circunstancia excepcional, inclusive por problemas del medidor. Es diferente ya si es que es una constante. También es diferente si es que, por ejemplo, se agregaron motores nuevos o cualquier artefacto eléctrico nuevo que adicione potencia, evidentemente. Por eso también hay que estar mucho en comunicación con los que están encargados de mantenimiento, con el electro de la fábrica, etc. Y tener bien completo el listado de todos los motores, las luminarias, los aire acondicionados, todos los equipos que hay en la fábrica. Y entonces en función a eso ya ver si es una cuestión accidental o si realmente ya hay un aumento de potencia y eso va a continuar. Otra cuestión también es la cuestión safral, ¿verdad? Que son las fábricas que por algunos meses, porque es la cosecha de la caña de azúcar o porque es la temporada alta de esa fábrica, tienen algunos meses donde necesitan más potencia que otros. Yo me encontré con un caso, por ejemplo, de una industria gastronómica que pagaba multa por exceso de potencia en algunos meses y hice el cálculo y no valía la pena hacer un cambio de la potencia contratada porque en otros meses tenía su temporada baja y compensaba, ¿verdad? Entonces, si yo ponía por el máximo o por un promedio más o menos máximo su potencia contratada, al final iba a pagar más. Esos son casos muy especiales donde inclusive hay que ir y hablar con la ANDE, porque la ANDE tiene la posibilidad de contratos safrales para que igualmente no se pague la multa, ¿verdad? Eso también es interesante. En ese caso ellos, los gerentes tomaron la decisión de dejar nomás así, pero si a veces quieren evitar la multa, entonces se va y se conversa con la ANDE. Bueno, un segundo aspecto es tratar al máximo que en el horario pico se apaguen todos los motores que sean posibles. Nosotros no tenemos industrias demasiado continuas en Paraguay. Normalmente no son muy grandes las industrias que trabajan 24 horas. Entonces, si nuestra industria no trabaja 24 horas, lo ideal es parar en el horario de punta de carga. Y aunque trabajen también de noche, entonces bueno, empiezan después del horario de punta de carga. El siguiente punto es nunca contratar menos que la potencia demandada, eso ya sabemos. Esto ya hablamos, ya explicamos. Tener en cuenta la potencia. También es muy importante tener en cuenta cómo calculamos la potencia demandada. No es igual a la potencia instalada porque hay un factor de simultaneidad, factor de demanda, podemos llamarle en términos más simples, donde algunos motores no están trabajando a su máxima potencia, no trabajan todos juntos, etc. ¿verdad? El siguiente punto también es reducir no solamente la potencia, sino la energía consumida en horario de punta carga al máximo posible, o sea, reducir lo más posible, porque la energía en punta de carga ya a partir de media tensión es también binómica y es más cara en horario de punta, aunque no sea una tarifa diferencial. Y acá vamos a ver algunos ejemplos de lo que dice el pliego tarifario. Fíjense, acá están los horarios de punta en verano y en invierno, también tener en cuenta eso, ojo, nos puede causar problemas. Y acá una categoría industrial, un ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos potencia reservada y las multas por exceso, energía en punta y energía fuera de punta. Bueno, con esto terminamos la unidad
la última. Nos vemos. Chau, chau.